Guiones y guionistas, capítulo 556. Hoy vamos a ver cómo podemos usar la cuenta atrás o ticking clock en una historia. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del urgente mundo de los guionistas y el peligroso arte de los guiones. Hoy volvemos con las técnicas narrativas para hablar de uno de los recursos más utilizados para generar tensión en una historia. Me refiero a la cuenta atrás o ticking clock, como también se le conoce. Ticking clock, que quiere decir que ese reloj va marcando tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear este recurso que se puede utilizar no solamente en las películas de acción, ¿no? Que eso pues ya todos nos hacemos un poco la imagen de esa bomba a punto de estallar. Pero bueno, realmente la podemos utilizar en casi todas las historias, como veremos a continuación. Os recuerdo que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque bueno, esto es una auténtica catarata de recursos de guión, ¿no? Porque por un lado tenemos los cursos, más de 80 cursos que nos enseñan a escribir cortos, largos, series, documentales, cómics, bueno, de todo. Cualquier cosa que necesitéis, seguro que está, porque bueno, ya hay más de 600 clases, con lo cual, imagínate. De hecho, ahora estamos incluso publicando el curso de inglés para guionistas, que es un curso en el que vemos la parte imprescindible de inglés que tienen que conocer los guionistas para manejarse en la industria. Estamos ya en la penúltima lección y vamos a centrarnos en varias herramientas que los guionistas pueden utilizar para obtener traducciones. Muchas gracias a los que estáis comprando estos días el libro de El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional. Y nada, solo comentaros 2 cosas. La primera, que he ampliado la fecha en la que vais a poder descargar el regalo del libro sobre descripción a esta semana. ¿Y por qué? Porque alguno me habéis comentado que lo habéis comprado en libro físico y claro, tenéis que esperar unos días hasta que os llegue a casa, con lo cual, como el enlace de descarga está dentro del libro, bueno, pues nada, os dejo esta semanita para que recibáis todos los libros físicos, ya que dentro encontraréis ese enlace de descarga. Así que nadie se quede sin ese libro de descripciones de personajes. Ya sabéis que, bueno, cuando pasen estos días lo sacaré de la web. Y la segunda cosa es que alguno me habéis dicho que estabais teniendo problemas a la hora de comprar el libro. Bueno, pues eso es porque lo estáis intentando en Amazon.es. Los que estáis fuera de España y tenéis a lo mejor una cuenta en Amazon.com, bueno, pues probadlo allí, porque si no, sí que a lo mejor os puede dar un error. Con lo cual eso, fijaros a ver si estáis en Amazon.es y nada, y probad en Amazon.com. Bueno, nos vamos ya con esta cuenta atrás o ticking clock. Bueno, realmente la traducción literal de ticking clock es reloj que hace tic-tac, ¿no? Y es como es una imagen como muy literal, ¿no? Y este es un recurso narrativo que, bueno, se le conoce como cuenta atrás, cuenta regresiva o carrera contra reloj, que consiste en crear un reloj narrativo que aumente la tensión a medida de que se va agotando el plazo que se haya dado en la historia. Este reloj que hace tic-tac lo que hace es poner límites de tiempo sobre cuándo el protagonista tiene que resolver un problema y te da una fecha límite para que sucedan esos eventos. ¿Qué es lo que produce? Bueno, pues que el tiempo se acelere, que se incremente el suspense y la urgencia, que se aumente la tensión, bueno, básicamente que provoques que los espectadores se preocupen mucho más por el resultado. Este mecanismo del reloj se utiliza para aumentar ese impulso narrativo en las historias, bueno, pues desde siempre, ¿no? Es algo súper utilizado, ¿no? Por ejemplo, Cenicienta. Cenicienta tiene que escapar del baile antes de la medianoche, ¿no? Y que el carruaje se convierta en una calabaza. Bueno, pues muchas veces incluso este dispositivo está implícito, es decir, no hay un reloj ahí marcándonos la hora, ¿no? Por ejemplo, Hansel y Gretel, ¿no? El cuento de Hansel y Gretel, ahí sabemos que la bruja va a acabar comiéndose a los niños y que puede ocurrir en cualquier momento. Ella está esperando a que engorden y en cualquier momento se lo va a comer. Bueno, el objetivo de este recurso es generar tensión, ¿no? Aumentar la tensión en una historia. Hay veces que viene acompañado incluso de un sonido que hace el tic-tac, ¿no? O incluso otras veces hay una bomba. De hecho, si hay alguna bomba en una película, casi siempre va a estar utilizando este dispositivo, ¿no? Como vemos en películas clásicas como Speed o El Caballero Oscuro. Pero, como os decía antes, no hace falta poner una bomba para utilizar esta técnica. A veces simplemente los personajes lo único que necesitan es un pequeño impulso para que se muevan, ¿no? Y para que la trama no se detenga.
Si el problema de la historia se puede resolver cuando sea, bueno, pues y no importa cuándo suceda, bueno, pues entonces no hay sentido de urgencia en la historia. Y entonces, claro, esa tensión puede bajar y hacer que sea más difícil que a los espectadores les importe qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar esta cuenta atrás. Básicamente, este reloj lo que hace es dar un límite de tiempo, una fecha límite, el famoso deadline, que lo que añade son restricciones, obstáculos y un momento muy definitivo en el que el protagonista tiene que actuar. Por lo general, se trata de un escenario conocido como sí, entonces. Lo típico, si no ocurre algo, pues entonces ocurrirá esto. Y para utilizarlo hay que dar a nuestro protagonista pues un problema que tenga que resolver y unas consecuencias claras si no lo consigue. Vamos a ver uno a uno todos los elementos imprescindibles de este recurso. El primero es la presentación, porque este reloj que hace tic-tac puede durar una historia completa, como por ejemplo en la película Corre Lola Corre. No sé si recordáis que ahí la protagonista Lola tiene 20 minutos para entregar 100.000 barcos alemanes y salvar la vida de su novio. O esta cuenta atrás puede ser parte de un solo conflicto dentro de una historia más grande, ¿no? Como por ejemplo la escena final de los dos ferries con bombas en el Caballero Oscuro, ¿no? Y tenemos ahí a Joker y ellos y esos dos ferries o transatlánticos, ¿no? Que uno puede estallar la bomba del otro, generando esa tensión. Bueno, pues los espectadores y los personajes pueden conocer la restricción de tiempo en distintos momentos de la narración. Vamos a ver 3. La primera de ellas sería al inicio de la historia. En esta situación, la cuenta atrás plantea el problema más grande del protagonista a lo largo de toda la narración. Se propone al principio y se resuelve al final. Por ejemplo, en Speed, ¿no? Que hay la película Speed, que hay una bomba que está preparada para explotar si el autobús va a menos de 80 km por hora, creo que era, o 50 millas. Y claro, los personajes protagonistas tienen toda la película para intentar desactivar esa bomba y salvar a los pasajeros. También puede estar en el tramo final, que esta es la típica cuenta atrás del tercer acto de las películas de acción, ¿no? Que finaliza en el clímax. Por ejemplo, una clásica es dentro de Regreso al Futuro, ¿no? En Back to the Future, como Doc tiene que colocar el DeLorean en posición para enviar a Marty de regreso a 1985 y tiene que hacerlo antes de que un rayo caiga sobre la torre del reloj. Y por último están las cuentas atrás intermedias que se utilizan para generar tensión a lo largo del relato en momentos puntuales, ya que es un recurso que podemos utilizar en cualquier momento. Por ejemplo, en Titanic, bueno, hay una mega cuenta atrás, ¿no? Que es ese barco que se está hundiendo, pero luego también hay pequeñas cuentas atrás. Por ejemplo, el momento en el que Rose tiene que rescatar a Jack de una habitación debajo de la cubierta antes de que se inunde y él se ahogue. Porque claro, si no se ahogaría antes de que se hundiera el barco, ¿no? Con lo cual tiene esa mini cuenta atrás. Bueno, pues tú plantéate si tienes un reloj en marcha para tu historia y si lo agregas, bueno, recuerda que vas a añadir presión sobre tu protagonista para que actúe y resuelva el conflicto central del guión o la novela. Y esto no solo mantiene alta la tensión, sino que acelera el ritmo y deja claro a los espectadores de por qué el protagonista necesita resolver ese problema ahora. El segundo elemento es ese reloj que hace tic-tac, porque no siempre es un reloj literal y puede aparecer de diversas formas. O sea, hay ejemplos de relojes literales, como por ejemplo en Cenicienta, ¿no? Ese reloj, como hemos visto antes, que se acerca a la medianoche cuando la magia de la hada madrina se agota. Pero, por ejemplo, hemos visto que en el Speed el reloj no es un reloj, es la velocidad del autobús que puede bajar, y eso es lo que genera la tensión. O, por ejemplo, en la Jungla de Cristal 2, en Die Hard 2, es un avión que se queda sin combustible. Y no solamente hablamos de las películas de acción, como os decía, en las películas románticas, por ejemplo, esa cuenta atrás puede ser un cumpleaños, como en la película 16 velas, o una boda, como en la boda de mi mejor amiga, ¿no? Bridesmaids es el nombre original, o por ejemplo el nacimiento del bebé, como el lío embarazoso, Naked Up, o en comedias familiares como Little Miss Sunshine, por ejemplo, es un viaje por carretera con un concurso de belleza que como fecha límite. Tienen que llegar antes de que suceda ese concurso. El tercer elemento es el riesgo, porque para que esta técnica sea efectiva tiene que existir un riesgo, un daño sobre el personaje, bueno, o sobre alguien que le importe, si pasa esa fecha límite. Y eso, claro, no tendría que ser un inconveniente menor, ¿no? O sea, tendría que ser un daño terrible, ¿no? Algo intolerable. Porque claro, esas apuestas, cuanto más altas sean, hacen que los espectadores se van a preocupar más por los personajes.
El reloj te va a crear un claro objetivo para la historia, pero también va a presionar al protagonista, ¿no? Porque, claro, si tú lo que haces es establecer ese deseo del personaje desde el principio, el público va a entender lo mucho que puede perder si fracasa. Y es mucho más fácil empatizar con el personaje principal y preocuparse realmente por lo que le ocurre. Como veíamos antes, en las películas de acción se utiliza mucho el recurso de la bomba de tiempo. O sea, esa bomba que va a explotar en un momento concreto, sobre todo si el héroe no consigue desactivarlas. Bueno, esto, claro, estas bombas, por ejemplo, de las películas se contrastan mucho con las bombas de la vida real. En la vida real no hay una bomba que se esté ahí a la vista. Normalmente suelen estar camufladas y normalmente no suelen tener un temporizador, ¿no? De estos que te va marcando el tiempo. De hecho, en la actualidad, la mayoría de las bombas no tiene un temporizador. Lo que hacen es detonarse de forma remota cuando ya estás a una distancia segura, ¿no? Pues ya le das al botón. Pero claro, eso es mucho menos dramático. Una bomba en una película, en televisión, ahí sí que tiene que tener una cuenta regresiva, ¿no? Para agregar tensión, y muchas veces incluso se le ponen luces parpadeantes para que la audiencia y los héroes sepan que lo que están viendo es una bomba. Pero claro, nosotros también tenemos que tener en cuenta si hay consecuencias si la tarea no se completa. Porque esto es muy importante, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo. Porque hasta los niños reconocen que si no hay castigo por equivocarse, eso es una amenaza vacía, ¿no? Queda un poquito igual. Bueno, pues tenemos que asegurarnos de que los plazos vienen con consecuencias por no cumplirlos. Y, obviamente, tenemos que cumplir ese terrible castigo que prometemos al final. Y si tienes un reloj en marcha, pero no hay consecuencias por no cumplir ese plazo, tenemos que añadir alguna. Puedes preguntarte, ¿qué precio tiene que pagar el protagonista por no completar esta tarea a tiempo? ¿Quién más podría sufrir? ¿O cómo? ¿Qué hubiera resultado diferente si no se hubiera incumplido el plazo? Incluso también puedes aumentar las apuestas para generar más tensión, ¿no? Preguntarte, ¿cómo podrían empeorar las apuestas existentes? Es decir, ¿podrían ser más grandes? Podemos buscar algo que a lo mejor sea más personal, ¿no? De hecho, puedes pensar en un o si no, ¿no? Lo típico, o si no, para que el precio por fallar sea más claro. Porque a veces hay una consecuencia en la historia, pero no se le dice al protagonista, por lo que es una sorpresa para los espectadores cuando sucede. El problema ahí es que, claro, es el clásico ejemplo del suspense, ¿no? De Hitchcock. Si los espectadores no se pueden preocupar de antemano, pues esa sorpresa va a fracasar, porque por lo general es mejor dejar al público que el público sepa lo que significa este o si no, ¿no? Ver las consecuencias mucho antes de que suceda. De esta forma, tanto el protagonista como el espectador pueden estar preocupados todo el tiempo. El cuarto punto es el plazo temporal, porque al igual que el espectador debe conocer el riesgo de no llegar a tiempo, es también imprescindible que conozca el plazo. Este plazo puede ser minutos, puede ser horas, pueden ser días, ¿no? Como por ejemplo en la Vuelta al Mundo de 80 días, ¿no? De Julio Verne, pero claro, tendría que haber una fecha de finalización clara antes de que ocurra ese desastre que se ha predicho o amenazado. Y cada cierto tiempo también incluso tenemos que ver el reloj que marca esa cuenta atrás para recordar que existe un final y el tiempo exacto que queda para que llegue. Y claro, ahí también podemos utilizar algún truco, ¿no? Como por ejemplo esa película clásica de la Segunda Guerra Mundial, Los cañones de Navarone, ¿no? Claro, esto tiene un uso magistral. Bueno, os recuerdo lo que pasa en esa peli. Los héroes se encuentran con una misión suicida para destruir dos enormes cañones en una fortaleza alemana. Y desde el principio tienen un calendario que es como súper apretado, ¿no? Es decir, si no hacen estallar las armas en pocos días, pues bueno, hay cientos de hombres varados en la isla de Kiros y todos los barcos enviados para rescatarlos van a morir. Bueno, obviamente es una misión casi imposible porque es un territorio controlado por los nazis. Pero bueno, por si acaso era poco, aquí el guionista, Carl Foreman, lo que hizo es apretar un poquito más. Y en la mitad de la misión hay un hombre que está herido ahí en las manos de todo el equipo. Los suministros ya medio destruidos. Bueno, pues ahí el equipo recibe la noticia de que la fecha límite se ha adelantado un día completo. O sea, era una misión suicida, pero bueno, ahora ya sí que es claramente imposible. Y es que, claro, tú pones un límite de tiempo a los objetivos del personaje y eso te aporta un nuevo nivel de tensión a tu historia. Pero si luego encima acortas ese tiempo, vas a conseguir, bueno, pues energizar tanto a los personajes como a los espectadores. El quinto punto es cuando ese tiempo no es algo específico. Porque hay una variante de este recurso que es proponer un tiempo que no sea concreto.
Como por ejemplo cuando hay que detener a un villano antes de que mate a todas las víctimas previstas. Vemos un ejemplo clásico en la película Seven, en la que hay dos policías que tienen que detener a un asesino en serie antes de que mate a su siguiente víctima. Ese sería el reloj. Tiempo es que van matándolos uno a uno, que encima se llaman 7, que hay 7 pecados capitales, que llevan 4, que llevan 5 y que quedan todavía 2. Ese sería su ticking clock. Claro, en este caso el héroe va a detener al último, ¿no? Y solo el último paso del malvado plan. Sé que puede parecer un poco terrible para las víctimas, ya que todas acabarán muertas menos la última, pero así se consigue mantener la tensión hasta el final y que el villano no gane. Claro, en el caso de Seven mueren todas y al final el villano gana. Por eso es tan genial esa película. Y cuanto más corta y estricta sea la línea del tiempo, más intensa será la presión y mayor será la recompensa emocional para el público final. Si nos fijamos, por ejemplo, en Titanic, lo que está en juego es enorme. El King Clock es este barco que se hunde lentamente. Y a medida que el agua sube, la presión se hace más intensa para todos los que intentan escapar. Claro, aquí el público también está sintiendo esta tensión y desea desesperadamente que Jack y Rose lo consigan, pero cuanto más tarden en ponerse a salvo, menores serán sus posibilidades de supervivencia. En este caso el público ya sabe que Rose al final sobrevive, porque es la que nos cuenta su historia, pero a pesar de esa prueba que tenemos delante, la tensión es tan intensa y está tan bien desarrollada que seguimos preocupados por la posibilidad de que ella no lo consiga. Eso es un poco loco todo, ¿no? Sabes que va a lograrlo, pero estás ahí como sufriendo por ella. El sexto punto son los obstáculos. Tenemos que crear obstáculos en el camino del protagonista para que el espectador piense que no se va a conseguir antes de la fecha límite. Y a medida que se acerca ese momento, los obstáculos para tener éxito tendrían que aumentar, ¿no? Lo típico de la hora undécima, ¿no? Si estamos hablando de 12 horas, hasta ahí el plan ha estado funcionando perfectamente, ya parece que lo van a conseguir, pero se desmorona todo por completo y parece que el protagonista no lo va a conseguir. Claro, no tenemos que conseguir que el protagonista lo consiga demasiado pronto, ¿no? Tenemos que aguantar siempre hasta el final que hemos puesto en ese reloj. Un ejemplo de creación permanente de problemas es la serie 24. En el primer episodio de cada temporada se lanza ahí la cuenta atrás. Van a matar al presidente del país y el protagonista tiene 24 horas para impedirlo. Luego ahí cada capítulo transcurre durante una hora a tiempo real que funciona con un ticking clock permanente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en cada capítulo te van a surgir muchos problemas, muchos obstáculos que van a impedir al personaje principal cumplir su misión. Y conforme nos acercamos a los últimos episodios de la temporada, estos obstáculos se vuelven más infranqueables. El séptimo punto es la resolución. No tenemos que permitir que nuestro protagonista logre el objetivo hasta el último segundo. Es importante mantener la tensión hasta la fecha límite. El dispositivo por sí solo aumentará la presión sobre el héroe, pero el conflicto aún así tiene que escalar. Y a medida que el héroe se va quedando sin tiempo, las apuestas se van manteniendo cada vez más altas. Nuestro protagonista no puede aceptar el incumplimiento de la fecha límite como una solución viable. Siempre tiene que ir luchando hasta el final, hasta ese momento donde el reloj termina su cuenta atrás, ¿no? Y cuando llega el momento, no importa la distracción, ese reloj tendría que dejar de correr. Esa alarma tendría que sonar, esa bomba tendría que explotar. De hecho, ese momento se vuelve muy interesante cuando interrumpe algo y se para esa acción que estaba en curso o esa interrupción inesperada de esa acción. El hecho de que los personajes hayan olvidado a veces el reloj no significa que tú como guionista lo hayas hecho. Porque claro, hay veces que no estamos hablando de una bomba y algo tan fuerte, sino que, bueno, hemos puesto por ahí un deadline y bueno, tenemos que experimentar con formas de traer ese reloj de vuelta a la historia. Y por último, el género. No importa el género de tu historia. Una cuenta atrás funciona en todos los géneros, como hemos visto, y tampoco tiene que ser el obstáculo principal del guión. Porque hay guionistas que incluyen el ticking clock en sus tramas o en pequeñas escenas, como yo que sé, de repente alguien llega tarde y se apresura a la hora de coger el tren. Tenemos que pensar que tanto se utiliza con moderación como si se construye toda la historia en torno a él, sí que es una forma muy sencilla de aumentar la tensión y que puedes utilizar en tus guiones. Con este consejo final terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!